legado de la civilización helenística. A pesar de que los griegos fueron los primeros europeos en considerar asuntos relativos a astronomía, matemáticas, física y biología, no fue sino hasta el tiempo de Aristóteles que reconocieron la ciencia como una disciplina distinta a la filosofía. Sin embargo, algunos hicieron descubrimientos asombrosos y sus nombres pasaron a la historia. Pitágoras, 570 al 500 a.C. No solo fue el pionero del estudio de las matemáticas en el mundo occidental, sino que también fue un reputado hacedor de milagros. Su famoso teorema para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo es bien conocido. Menos conocida es su teoría mística de la transmigración de las almas. Hipócrates, del 460 al 390 a.C. Médico y escritor médico, es el padre de la medicina moderna. Estableció una reconocida escuela en la isla de Kos, donde los estudiantes aprendían a diagnosticar enfermedades a través de la observación en vez de la teoría. Fue en esta escuela donde se generó la primera versión del juramento hipocrático. Arquímedes, del 287 al 211 a.C. Es famoso por haber recorrido las calles gritando ¡Eureka!, cuando descubrió el principio de la gravedad específica mientras estaba sentado en su baño. Pero también le podemos acreditar la invención de varias máquinas e importantes teorías de geometría. Algunos de los grandes pensadores del mundo antiguo emergieron de Grecia y en particular de Atenas. Filosofía o amor de la sabiduría era su manera de buscar la verdad y la realidad en el mundo, sin confiar en las respuestas proporcionadas por la religión o el mito. Sócrates, del 469 al 399 a.C. Fue uno de los pensadores más influyentes del mundo occidental. Su trabajo se centraba en el estudio de la ética y la virtud moral. Sócrates creía que la felicidad tenía su eje en llevar una vida moral y que la moral podía ser enseñada. Incluso creía que si la virtud era conocimiento, entonces lo maligno era ignorancia y por lo tanto no era intencional. Su trabajo tuvo un efecto profundo en su pupilo Platón, 427 a 347 a.C., quien cuestionó mucho más la ética en su literatura. Su obra maestra fue La República, 385 a 370 a.C., en la que cuestiona el concepto de justicia y describe su gobierno ideal. Discutiblemente, la mayor contribución fue hecha por el pupilo de Platón, Aristóteles, 384 a 322 a.C., el primer filósofo que realmente separó la filosofía de la ciencia. Él ideó el primer sistema de lógica, estableció las ciencias de la biología y la zoología, fundó su propia universidad y estuvo entre los primeros científicos políticos. Como pensador, el logro de Aristóteles no fue igualado sino hasta el siglo XIX. El teatro, tal como lo conocemos hoy en día, desciende directamente de la Grecia clásica, cuando los atenienses perfeccionaron la tragedia y la comedia. Tres hombres son considerados como los maestros de la tragedia griega: Esquilo, Sófocles y Eurípides. La comedia era un asunto más escandaloso, a menudo burlando situaciones de la política y a personajes de la actualidad. El maestro de la comedia fue Aristófanes.